Lo que estás viendo aquí es realidad aumentada generativa. Esta ropa no existe, es artificial. Y te voy a enseñar en este video cómo usar esta tecnología para tus proyectos de e-commerce, probador virtual y también entretenimiento. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque va a estar muy interesante y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! La primera vez que te suene el término realidad aumentada generativa, te recomiendo que veas mi video anterior. Explico a detalle toda la información y diferencias con la realidad aumentada tradicional. Igual quédate con la idea que esta tecnología permite crear proyectos potentes. Por eso, aquí le daremos un uso comercial para que lo lleves hacia tus clientes. ¡Vamos, adelante! Lo primero que necesitamos es descargar Node.js. De esta manera podemos trabajar adecuadamente con Descartes, con Lucy 2.0. Así que damos clic a Get Node.js y descargamos la versión Windows Installer. Sigues todos los pasos, es bien sencillo. Lo siguiente que necesitamos es una imagen. Esta es la imagen de Spider-Man, del último tráiler. Así que lo que hice fue trabajarlo con mi Samsung S26 Ultra y lo traje para acá. Si aún no has visto ese video, te recomiendo mi perfil de Instagram. Ahí subo muchos contenidos relacionados a los experimentos que hago aquí en YouTube. Así que te recomiendo que me sigas. Vamos a usar esta imagen de ejemplo. Otro elemento que necesitamos es tener la información oficial de Lucy 2 Real Time. De esta manera nosotros vamos a descargar de manera correcta la instalación y por supuesto trabajar con JavaScript. Acá tenemos un código para JavaScript y toda la información necesaria para la visualización correcta de nuestra experiencia, de esta experiencia de realidad aumentada generativa. Es bien sencillo de trabajar, nosotros nos vamos a guiar de estos códigos y ahora vamos a ir hacia nuestro editor favorito de texto. Por cierto, me olvidaba un punto muy importante, tenemos que tener el API Key. Le damos clic a Get Started. En esta información nosotros tenemos el dato del API Key. Obviamente tienes que loguearte a la cuenta de Descartes para que puedas usar el API Key. Yo he creado uno que se llama Test1, bien sencillo, pero tú puedes darle clic aquí y agregar un nombre como Test2 y elegir cuándo va a vencer. Puede vencer en un día, en 7 o nunca. Y cuando tú ya lo configuras, te aparece este dato de acá. Y este dato lo vamos a copiar porque vamos a trabajar adecuadamente con el API Key de Descartes. Ahora, sí te recomiendo que cuando hagas los experimentos revises rápidamente el resultado, porque consume bastante este API Key, pero el resultado es muy bueno, así que pon en la balanza lo que necesitas para tu proyecto. Yo, detrás de cámara, he gastado algo de 200 créditos, 280 créditos. Y es importante saber cuánto es el costo de los créditos. Cuando tú te logueas por primera vez, nos dan 1000 créditos. Y si tú ya quieres comprar más adelante, 1000 créditos equivale a $10. 6000 créditos equivale a $50 y 13500 créditos equivale a $100. Esto para que te hagas una idea. El editor que estoy usando actualmente se llama Cursor. Está de moda porque permite conectar con diferentes modelos de IA y sobre todo agentes. Así que también lo estoy probando para mis proyectos personales. Lo que vamos a hacer es abrir un proyecto. Vamos a crear nuestro archivo HTML index.html. Ahora lo que necesitamos es simplemente copiar esta información. Es bien sencillo. Copiamos todo esto y también todo esto. Lo que te voy a enseñar ahora es el código que yo he trabajado y te voy a explicar cada paso importante del código para que sea mucho más sencillo y dinámico el experimento, porque no solo nos quedaremos en este primer ejemplo, sino vamos a crear el e-commerce como comenté. Así que vamos rápido explicando esta parte y después más adelante comentaré a detalle otros elementos. Y acá está el código, menos de 100 líneas. Así que ahora voy a explicarles las partes más importantes del código. Creo que no es necesario explicar esta parte, es HTML puro. El head, el title, el H2, así que esto damos por sentado que conocemos. Luego está el video, tenemos el input y el output. El input
está relacionado a cómo se visualiza la cámara, de nuestra cámara web por ejemplo, o la cámara de celular. Y luego el output está relacionado al resultado, cómo se va a ver el video utilizando la IA en tiempo real, y lo vamos a visualizar en output. Tiene las mismas dimensiones para hacer mucho más práctico la funcionalidad. Luego abajo ya comienza el script. Esta parte de acá es importante. Bueno, aparte que ya estamos jalando el script de Descartes, utilizamos el esm.sh. ¿Y qué significa eso? Bueno, este punto nos permite importar módulos del NPM, el Node Package Manager, y nos permite visualizar o experimentar en entornos del navegador, sin necesidad de instalar directamente. Es bien sencillo y sobre todo práctico de trabajar. Con esta opción ya tenemos todo check. Luego esta parte estamos llamando al modelo Realtime, que es Lucy 2 Realtime. Acá abajo vamos a encender la cámara con las especificaciones de Lucy 2. Tenemos frame rate y las dimensiones específicas. Luego aquí significa que va a conectar mi cámara al primer video que vea, es decir, al input. Y aquí abajo por fin vamos a conectar el API Key. Este es mi API Key. Y luego, más abajo, vamos a tener información de cómo conectar al segundo video, el output. Y esto significa que va a conectar Descartes como puente y la información que va a recibir lo va a visualizar en el segundo video. Así que básicamente es como un antes y después. Y todo lo vamos a visualizar en el video output. Más abajo, por fin vamos a llamar al archivo JPG o PNG que vamos a seleccionar. En este caso es Spider. Y más abajo tenemos esta parte de aquí que es fundamental, que le estamos diciendo que al cerrar la pestaña o el navegador, desconecte Descartes y apague la cámara. Es fundamental porque Descartes consume muy rápido los créditos, así que mejor tenemos esto trabajado y bien cuidado. Creo que eso es todo, ¿no? Tenemos el input y el output. Ahora queda la parte de probar la experiencia. Acá tenemos la carpeta de trabajo. Lo que vamos a hacer para probar es necesario activar por fin el Node.js. ¿Qué hacemos? Escribimos arriba cmd. Y como ya tengo instalado el Node.js, simplemente voy a escribir este código, esta línea de código. npx serve. Y si es la primera vez que lo generas, se va a demorar un poco porque va a comenzar a instalar. En mi caso ya lo tengo trabajado antes. Y lo que vamos a hacer es usar el localhost. Y simplemente vamos al navegador. Hacemos clic a permitir mientras se visita el sitio. Y aquí va a comenzar a aparecer en algunos segundos. Y acá estoy. Ya hemos creado la experiencia básica, pero obviamente no nos vamos a quedar aquí. Como les prometí al inicio del video, vamos a simular un e-commerce y vamos a poder trabajar la experiencia de la realidad aumentada generativa en e-commerce. Vamos a elegir entre dos atuendos para poder saber cómo nos quedaría. Y eso es básicamente el probador virtual del e-commerce. Así que tengo aquí este código, ya lo trabajé. La única diferencia viene a ser la información del catálogo. Primero vemos en estilo, o sea, el CSS, la información del catálogo, cómo se va a visualizar la información. Bueno, ya temas mucho más visuales del hover, del active, cuando vemos los archivos. Aquí abajo va a estar la información del catálogo, en donde vamos a elegir entre moda 1 o moda 2. Estos son el selector del outfit. Y esto de acá nos va a servir bastante, porque más abajo tenemos la información de cómo vamos a seleccionar el catálogo según el outfit. Seleccionamos una imagen, la otra se va a deseleccionar y así sucesivamente. Aquí más abajo tenemos la información de qué cosa se va a leer, que son imágenes, y luego todo lo demás sigue siendo igual. Lo único que vamos a agregar son el tema del catálogo, las dos imágenes para poder seleccionar. Así que bueno, ya tengo este código, lo vamos a guardar y sobre todo vamos a probarlo de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Acá estamos, presionamos una imagen y esto sirve para accionar el probador virtual. Mira el traje elegante, ¿qué tal me queda?
Me queda bien, ¿verdad? Probemos el otro. No sé cuál de los dos me queda mejor. Y ahí tú me dirás. Realmente me gusta el resultado. Mira cómo se integran las imágenes en el cuerpo de la persona. Y eso es bastante realismo. Un realismo virtual. Ahora, no te preocupes que todos mis archivos estarán en mi Patreon para que puedas utilizarlo. Y ahora te traigo una pequeña sorpresa. Dejaré un link en el primer comentario para que puedas probar la experiencia sin programar nada. Tan solo debes usar tu API Key. Y además, obviamente, agregar la ropa o el atuendo que quieres probar. Y listo. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos. Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.